Buen día nuevamente. ¿Cómo estás, doctor Marcelo Lo? Muy buenos días, Eduardo. Un gusto estar de vuelta Nuevamente aquí. nuevamente acá. Para nosotros es un placer recibirte como siempre. Doctor, ¿quiénes son los candidatos para la cirugía bariátrica? Bueno, cuando nosotros hablamos de cirugía bariátrica, hablamos de la gente que tiene sobrepeso, independientemente si tiene diabetes o no. Entonces, para la gente que edad es un condicionamiento de 18 a 65 años. Pero hoy en día ya los adolescentes ya también entran en el rango de la cirugía bariátrica. Que tenga un índice de masa corporal más de 40 o 35 con alguna enfermedad asociada. Que tenga habido un fracaso en los varios intentos de pérdida de peso, no ser abuso ni dependiente de drogas ni de alcohol y no poseer trastornos psiquiátricos severos. Para la cirugía metabólica, ya los índices de masa corporal ya son diferentes, un poco más bajos, 30. Tenga un diagnóstico confirmado de tipo 2, un control metabólico inadecuado y un fracaso del tratamiento convencional con medicamentos. Doctor, cuando hablamos de cirugía bariátrica, imagino que vos tenés que elegir técnicas adecuadas a cada una de ellas, ¿no? Porque como decía al principio, refería al principio, hay diversos componentes que tienen que concluir en una técnica definida, ¿sí? No a todos se lo opera de la misma forma, ni todos tienen la misma carga genética. Algunos tienen diabetes a los 40, otros a los 60. Por favor. Sí, podemos dividir que 50% de la decisión quirúrgica es la sugerencia del médico de acuerdo a su perfil de salud. Los otros 50% depende del paciente. ¿En qué sentido? El paciente tiene que tener una buena concienciación de todos los problemas de su salud y de su aceptación. Por ejemplo, paciente que tenga un sobrepeso importante, pero no acepta la idea de tomar vitaminas. Entonces, no podemos hacer una combinada. Paciente que no acepta que se le corte o se le suture parte de su intestino, entonces nos abocamos a algunas técnicas que son un poquito más restrictivas y no tan, vamos a decir, agresivas para tratamiento. Entonces podemos ser un poquito más conservador. Entonces la elección depende de la sugerencia del médico y por otra parte depende del paciente, cómo acepta. ¿Cómo preparas al paciente para la cirugía? Bueno, normalmente en la preparación tarda de 2 a 4 semanas el paciente, pasa por ciclos de interconsulta en el cual el paciente tiene que consultar con el cirujano para evaluar todo el contexto para operarse. Pasa por el clínico, el anestesiólogo, el endocrinólogo, el psicólogo y el psiquiatra. Todo eso para evaluar qué tal están sus riesgos quirúrgicos, ¿verdad? Y luego se hacen los estudios de análisis de sangre normales de rutina y para algunos pacientes que tienen específicamente, por ejemplo, apnea del sueño, se hace el estudio del sueño de la apnea para ver la severidad. Y luego también tiene que tener un consentimiento informado, o sea, firmar un contrato de que está consciente de todos los riesgos y de los problemas que pueden surgir durante la cirugía y el compromiso en el postoperatorio para el seguimiento. El paciente pasa por todos esos rigurosos controles, psicólogo, endocrinólogo, clínico, el cirujano, se apela para saber cómo está, si es diabético, miembros inferiores y Doppler carotídeo. O sea, pasa por todo eso. Hay un consentimiento firmado. Sí. A partir de ahí quiero saber cuánto tiempo dura la internación y la información general que hace a la internación a partir de que el hombre ingresa, o sea, el paciente ingresa al centro hospitalario y comienza a reanudar sus actividades. Bueno. Nosotros tenemos un concepto de que la población tiene miedo a este tipo de cirugía porque antiguamente se hacía todo por abierta. Hoy en día todos estos procedimientos se hacen por vía laparoscópica. Con eso podemos ver que paciente se queda solamente en los sanatorios 2 a 3 días nada más. No pasa por terapia,
pasa directamente del quirófano, se va a una sala común. Entonces, si se opera hoy, pasado mañana a la mañana ya se va a su casa, sin ningún tipo de drenaje o sonda. Entonces, para la recuperación normalmente el paciente, si depende de su de profesión, si es un oficinista, digamos, puede volver a trabajo de una semana. Lo único llamativo es que no maneje por aproximadamente 2 semanas. Y la vuelta a las actividades un poquito más de ejercicio, un poco más pesada, es al mes que le damos al paciente, entre 4 a 6 semanas. ¿Sí? En un mes puede conducir el vehículo. Sin ningún problema. A partir de las 2 semanas ya puede conducir. A partir de los 15 días. Sí. Antes de los 15 días no. Mi sugerencia es guardar un poco más de reposo. Muy bien. Al mes puede comenzar su actividad física. Sí, al mes nosotros ya estimulamos que el paciente ya empiece a hacer caminatas y ejercicio y de acuerdo a su la condición. Entonces le sugerimos a ir haciendo un poquito más ejercicio, un poquito más pesados. Esto tiene que ver con la cicatrización de todos los órganos, ¿no? Sí, primero los primer mes esperamos la cicatrización. Luego, pasando el mes, cuando más o menos ya está cicatrizado, la estimulación física es para que nosotros podamos mantener los músculos y hacer perder la grasa. Porque el cuerpo no identifica que vamos a perder. Entonces, a partir del mes ya empezamos la actividad física para poder mantener su estructura muscular. Entonces, agregamos también las vitaminas para mantener su salud. Y por otro lado va a ir perdiendo la grasa, porque la pérdida del primer periodo es muy rápida. ¿Tendrán que tomar suplementos vitamínicos los pacientes? Sí, los protocolos que se manejan hoy en día es que todos los pacientes que se van a cirugía en el postoperatorio ya tienen que tomar vitaminas. ¿Por qué? Porque en los primeros 6 meses la pérdida de peso es muy llamativa. En el primer mes el paciente pierde 25% aproximadamente de su exceso de peso. Hasta el 6º mes, normalmente el paciente pierde hasta el 60% de su exceso de peso. Entonces, como la pérdida es rápida, nosotros necesitamos complementar o suplementar con algunos suplementos alimentarios. En este caso son las vitaminas. Entonces, y además suplementos proteínicos que le va a dar la sensación de saciedad y evita ciertos trastornos de la pérdida rápida del peso, como la pérdida del cabello, que muchos pacientes refieren entre el 3er mes al 6º mes, pero todo eso se recupera después, cuando el hábito alimentar vuelve a la normalidad, digamos. ¿Son productos específicos los que se toman o son vitaminas tradicionales? Son las vitaminas tradicionales, pero lo que nosotros tenemos en el mercado paraguayo, no tenemos un complejo vitamínico bien completo. Entonces, normalmente yo pido a los pacientes que compren de los Estados Unidos, que ellos ya preparan ya específicamente multivitaminas para los pacientes postoperados de la cirugía bariátrica. ¿Cómo cambia, que imagino que debe cambiar la dieta del paciente después de la cirugía? Sí. El proceso se inicia antes de la cirugía, porque antes de la cirugía ya consulta con la nutricionista y con la psicóloga, y en el cual el paciente ya pasa por un proceso de concienciación de cómo debe cambiar sus hábitos alimentarios. Entonces, yo siempre explico a los pacientes, es como si fuera volver desde la criatura, porque del primer mes hay una reintroducción de sus hábitos alimentarios, en el cual el primer mes prácticamente es de líquidos, pasa de líquidos claros a líquidos concentrados. Y a partir del segundo mes vienen los purés, los triturados. De a poquito vamos a ir introduciendo las comidas un poco más sólidas, ¿verdad? Porque tenemos que esperar que el proceso cicatrizal se cicatrice bien. Entonces, a partir del 3er mes más o menos el paciente vuelve a tener los hábitos como que pueda sentarse y comer normalmente. Entonces mantenemos en todo este proceso una cantidad aproximadamente de 800 a 1000 kilocalorías diarias que nos tiene que pasar, ¿verdad? ¿Después del 4.º mes reanuda su alimentación habitual?
Exactamente. ¿O tiene restringido algún tipo de alimento? Normalmente los pacientes, no puedo decir que todos los pacientes al tercer mes ya se reanudan. Normalmente entre el tercero a sexto mes es el proceso donde el paciente ya se recupera de su hábito alimentario. Obviamente hay ciertos alimentos que nosotros restringimos. Por ¿verdad? ejemplo. Por ejemplo, podemos decir las gaseosas. Los que tienen gases, nosotros le evitamos que tomes. Claro, por la distensión, ¿no? Exactamente. Pacientes que no pueden tomar más café, porque el café hay esa vasoconstricción y retrasa el proceso de cicatrización. Entonces, nosotros evitamos los procesos. Y todos aquellos alimentos que al paciente le produce distensiones gástricas, como algunos pacientes toleran mal a la leche, pacientes toleran mal a los porotos que puede dar más gases. Entonces, evitamos las papas. Las papas. Y las fibras, las verduras, evitamos los primeros periodos porque la cirugía está hecha hoy en día por grampos. Entonces esperamos que todos esos grampos se cicatricen bien y no quedar en medio del camino, vamos a decir, trancados. Claro, porque por ejemplo uno habla de comer repollos o comer brócolis, que son una alta fuente de fibra notable, pero que en ese lapso se contrapone a lo que se pretende. Exacto. ¿no? En los primeros 1 a 2 meses, paciente, evitamos que coma un poco fibras. Nos vamos un poco a los carbohidratos. Pero una vez que se cicatriza bien, ya se deja de lado los carbohidratos porque son de alto contenido calórico. Entonces ahí sí, a partir del segundo mes para arriba, reintroducimos las fibras para el paciente. ¿Es el tiempo de seguimiento? ¿Y cuánto tiempo, o sea, dentro de ese tiempo de seguimiento, cuántos kilos se van a perder? Y si el paciente va a volver a tener hambre. Porque están los famosos atracones, ¿sí? Me cuido, me cansé, terminó. Después me cuido otra vez. No, pero es así. Ese es el proceso lógico. Cierto. ¿Sí? El proceso que nosotros llamamos intensivo, que tiene que hacer seguimiento más estricto, más estrecho, dura más o menos alrededor de 2 años. Luego se esparcen los controles y el seguimiento, se podría decir, es de por vida. La Sociedad Americana recomienda de por lo menos 5 años de seguimiento. ¿Y cómo hacemos esos seguimientos? En el primer año, desde la alta del paciente, hacemos un control a la semana, al mes, tercer mes, o sea, segundo mes, tercer mes, sexto mes, noveno mes y al año. Ese es el primer año, seguimos bien estrechamente. Y eso siempre es acompañado por un equipo multidisciplinario de profesionales, porque como sabes, esta es una patología multifactorial. Sí. Entonces, como vos mismo mencionaste recién, el paciente al comienzo va a tener hambre o no va a tener hambre. No tiene hambre, porque nosotros cortamos la inervación prácticamente para la producción de la hormona del apetito. Entonces, los primeros 6 meses el paciente prácticamente no refiere hambre, pero puede tener porque nosotros vivimos del día a diario del estrés, de la ansiedad, eso nos provoca el hambre, vamos a decir, psicológico. Vos erradicás la parte de la grelina, que es la parte del apetito, la que proporciona hambre, vamos a decir, pero el individuo sometido a un estrés crónico tiene ganas de darse un atracón para aplacar su nivel de ansiedad. Para eso está la nutricionista, para eso está el psicólogo. Exactamente. Es así. Así mismo. Doctor, siempre es un placer recibirte. Nuestros respetos a toda la familia de Obesmed y te esperamos oportunamente por aquí. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias a la audiencia.